más frecuentes en neurología y en realidad en medicina. Vamos a ver cefalea casi en todas las áreas de la medicina. En neurología, obviamente vemos las cefaleas más agudas, las cefaleas más graves, las cefaleas que de repente en otras especialidades no se han solucionado y derivan justamente al área de neurología para su abordaje. Yo les haría una pregunta a todos ustedes. ¿Quién de ustedes no ha tenido una cefalea, no? Entonces, nos ha dado a todos de diversas maneras, de diversas intensidades, y lo hemos solucionado también de muchas maneras, ¿no? Tomando un analgésico, relajándonos, saliendo a pasear, etc. Eso implica de que la cefalea simplemente es una manifestación que podría ser primaria o secundaria. Hay que tenerle miedo un poco a las cefaleas secundarias, a las que derivan de un proceso infeccioso, de un proceso expansivo, de una hemorragia intracerebral, por ejemplo, ¿no? Cuando no encontramos ninguna causa secundaria, usualmente, allí además, obviamente, con las características clínicas, más nos abocamos a abordar el problema como algo primario, ¿no? Entonces, la tarea de todos es tratar de identificar la cefalea y de precisar justamente su característica, si es primaria o secundaria. Entonces vamos a abordar pues su definición, clasificaciones, cefaleas frecuentes, sospecha de las cefaleas orgánicas o secundarias. Obviamente la cefalea, como su nombre lo indica, está en relación a la cabeza, ¿no? Es un dolor de cabeza, y en la cabeza saben ustedes que hay muchas estructuras, no solamente es el cerebro. Está obviamente el parénquima cerebral, están los vasos, está la meninges, las tres capas. Tenemos después los vasos sanguíneos, el cuero cabelludo, músculos y una serie de estructuras ligadas a los órganos que tenemos en la cabeza. Todos ellos pueden ser la causa del dolor. Entonces, ya hemos señalado que es una de las primeras causas, ¿no? Más o menos en un estudio encontraron que el 38% es la primera causa de consultas en un servicio de neurología. Entonces, cuando estamos frente a una cefalea, la primera pregunta que nos hacemos es: ¿se puede identificar una causa orgánica? Entonces, me gustaría escuchar a ustedes cómo encontramos de que una cefalea podría ser una causa orgánica. A ver, cada uno deme un ejemplo. A ver, les escucho. Por un traumatismo, doctor. Ya, o sea, si es que hay un antecedente de traumatismo, ¿no? Claro, una caída, un golpe en la cabeza, un accidente de tránsito, y después aparece una cefalea intensa. Estamos ya probablemente frente a una causa de dolor de cabeza de tipo orgánico. Todavía no identificamos obviamente el diagnóstico, pero ya establecemos ahí de algún modo una relación causal.
¿Qué otra condición, qué otra situación nos podría hacer pensar de que la cefalea que estamos viendo se trata de una causa orgánica? Doctor, ¿qué tal? Buenos días. ¿Podría ser un tumor? Ya, sí, obviamente, si alguien nos consulta por una cefalea, habría que pensar que podría ser un tumor. ¿Cuándo pensamos, por ejemplo, que es un tumor? En el caso anterior, nos ha señalado más la causa directa, un golpe, un traumatismo craneal, nos puede orientar, obviamente, a una causa secundaria. ¿Qué es lo que nos puede orientar a un proceso expansivo, a una neoplasia? ¿Podría ser el compromiso de los nervios craneales? Ya, o sea, va a depender de la ubicación del proceso expansivo, ¿no? Para que se comprometan los pares craneales, ¿qué parte del encéfalo va a estar comprometido o puede estar comprometido? El tronco cerebral, ¿no? Porque del tronco cerebral van a salir los pares craneales. O alguna parte de la estructura craneal por donde transitan los pares craneales y salen hacia la parte externa de la bóveda craneana a través de los agujeros. No nos olvidemos de eso. Entonces, cualquier proceso expansivo que esté fuera del cerebro o dentro del cerebro que esté comprometiendo los núcleos o los nervios que van a emerger, que son los pares craneales, pueden estar comprimidos o presionados por un tumor, pero ya esa es una característica, es decir, que los pares craneales puedan estar comprometidos. Sin embargo, se podría pensar de que hay alguna una característica más importante que nos hace sospechar de un proceso expansivo. A ver, ¿alguien? A ver, Yarumi. Vértigo. ¿Cómo? No te escuché. Decía vértigo, doctor. Ah, vértigo. Pero el vértigo, de repente igual, ¿quién de nosotros no ha tenido a veces un mareo, incluso con un cóctel bien preparado, o con varios cócteles, ¿no? Pero, y eso no nos orienta mucho a que sea un proceso expansivo. Hay una característica fundamental que ustedes deben saber. Viene a ser el perfil de la enfermedad, la evolución de la enfermedad. Es decir, a ver, cómo comenzó la enfermedad, cómo comenzó la molestia y cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Eso es importante. Entonces, ¿cómo comenzó y cómo evolucionó en el tiempo un proceso como dolor de cabeza? ¿Qué características debe tener? A ver. Que sea insidioso y progresivo, doctor. Insidioso y progresivo. Insidioso sí, porque insidioso no es tan preciso, insidioso es algo que no está tan definido. Fundamentalmente es un proceso progresivo, sumativo, en el cual se van agregando progresivamente las molestias, ¿no? El dolor de cabeza se va haciendo cada vez más intenso. Y les voy a comentar un caso. Hace 2 semanas
Miren, sí, es un caso un poco aleccionador, por eso les voy a contar. Y ya lo habían visto en varias instituciones e inclusive lo habían visto un neurocirujano y un neurólogo. Pero la señora seguía con molestias y alguien le recomienda para verlo y me piden ir a casa del paciente. Fui a verlo y la característica era la siguiente. Era una señora, 59 años de edad, que hace unos 6 meses, digamos, empieza un dolor de cabeza, pero que no le da mucha importancia, ¿no? Entonces, a ver, un momento. A ver, no le da mucha importancia y masajes, le dicen que disminuye su trabajo porque seguramente es la tensión y ella tenía un cargo importante en una institución, era la responsable de una institución y bueno, sigue las recomendaciones, pero pasó como 3 meses y no, y seguía la molestia, ¿no? Ya ahí lo ven pues un neurólogo, un neurocirujano y, y determinan que más era un dolor a nivel occipital, cervical. Entonces hasta por ahí le recomiendan acupuntura, ¿no? Y no solo eso, sino relajantes musculares, analgésicos. Y alguien dice, bueno, un dolor tan, creo que el neurólogo dice un dolor tan largo, debe haber algo más. Entonces vamos a pedirle seguramente una resonancia cervical, porque tiene mucho dolor y justamente la característica del síndrome radicular es dolor y tenía un dolor más referido en el cuello, ¿no? Que se irradiaba a varias partes. Le toman la resonancia y, y ven ahí una discreta hernia pequeña, algunas artrosis de la columna cervical y, y dicen, bueno, es que es por eso que tiene el problema. Pero pasó como 2 semanas y seguía y era más intenso y ya no podía salir al trabajo la señora. Entonces, es así como me piden para ir a verlo. Era una paciente que es asegurada, pero no quería ir al seguro por esto del COVID y todo lo demás. Y bueno, fui. Siempre a mí lo primero que me gusta es conversar, o sea, que no me muestren exámenes, que no me muestren ni qué recetas toman, ni qué le dijeron, no. Primero vamos a contar, a hacer la historia, o sea, nosotros somos investigadores. Cada uno de nosotros tiene que investigar el caso, no cometer el error de tratar de copiarse lo que otro investigó. Porque si el otro investigó mal, obviamente ustedes van a partir de una realidad falsa. Entonces, siempre por formación, por costumbre, por actitud clínica, uno tiene que ser el investigador. Entonces, generalmente uno cuando llega te dicen, tiene un dolor del cuello, está en tratamiento, porque, bueno, ¿saben qué? Vamos a comenzar de cero, díganme cómo comenzó el dolor, desde cuándo. Entonces ahí me cuentan la historia. Entonces una historia más o menos más de 6 meses, como dijo su compañero por ahí, un inicio insidioso, aparece, desaparece y después se instala ya casi permanente, se hace más progresivo y empieza ya cuando ya yo voy a verlo,
un dato importante de inestabilidad para poder caminar, por eso no quería salir, no quería ir al consultorio, al hospital, también por eso. Entonces, esa característica de ser un inicio insidioso, progresivo, sumativo, se van agregando cosas, inestabilidad, un poco de mareos, eh, ya me llamó mucho la atención, ¿ya? Entonces le digo, a ver, bien, ya sabemos esas características, vamos a proceder al examen clínico. Pero antes de contarles del examen clínico, eh, ¿cuál es el primer diagnóstico que debemos establecer en medicina o en neurología? Saben ustedes que hay varios tipos de diagnóstico. A ver, mis alumnos de práctica o cualquiera de ustedes, ¿cuáles son los tipos de diagnóstico que tenemos que precisar en semiología? Doctor, el diagnóstico sindrómico. Primero siempre es lo primero, orden. Diagnóstico sintomático, es decir, hacer un listado de los síntomas e identificar el síntoma cardinal o principal. No se olviden, diagnóstico sintomático. Segundo, todo es en orden. Si yo tengo un conjunto de síntomas, cefalea, tengo mareos, tengo inestabilidad para caminar, etcétera, tengo malestar, tengo que ver cómo eso se ha ido presentando en el tiempo y me establece un perfil de evolución. Por lo tanto, ¿cuál es el diagnóstico que sigue? En que me va a servir el perfil. Fundamental en el diagnóstico médico. El diagnóstico etiológico, no se olviden. Algún alumno por ahí me preguntó qué es identificar el germen. Piensan que ver la etiología es verlo al microscopio o ver alguna lesión de manera directa. No, si no, no es que estamos no. El diagnóstico etiológico desde el punto de vista clínico es ver frente a qué grupo de enfermedades nos estamos enfrentando. Estamos frente a una enfermedad traumática, estamos frente a una enfermedad vascular, estamos frente a una enfermedad infecciosa, estamos frente a un proceso expansivo, estamos frente a un proceso tóxico, metabólico, inmunológico. Esos son las etiologías de las enfermedades desde el punto de vista del enfoque clínico. Entonces, obviamente el diagnóstico sintomático ya lo tenemos todos, el dolor en el cuello, el dolor en la cabeza, que se irradia un poco por ahí, asociado a malestar general, que va haciéndose de intensidad progresiva, mareos, náuseas, inestabilidad para caminar. Ven, ese es el sintomático, pero cómo se ha ido evolucionando, ha ido apareciendo en el tiempo, se ha ido sumando, nos orienta a un diagnóstico etiológico de un proceso expansivo. Algo que está creciendo ahí, ¿no? ¿Será una neoplasia? ¿Será un granuloma? ¿Será, no sabemos, alguna colección de algo? No sabemos todavía. Entonces, procedemos, después de hacer la anamnesis, al examen clínico. Estoy aprovechando para también darles la orientación desde el punto de vista clínico, semiológico, ¿ya? Para que aplique eso para todos sus temas y discusión de casos. Entonces, ya hemos visto el diagnóstico sintomático, el diagnóstico etiológico, entonces nos vamos al examen clínico. Bien, le digo, y cuando llegué a la casa, bueno, entré a la sala, me hicieron sentar ahí en un mueble,
Y ya, pero no estaba la paciente venía del fondo de alguna habitación con otra persona que le cogía del brazo y lo traía hacia la sala. El neurólogo o el médico es un observador por excelencia. Y entonces, no es que cierro mis ojos y ya que el paciente que llegue y que me cuente, etcétera, y hago el examen, no. Nosotros estamos examinando desde que llegamos a la casa, cómo es la casa, los muebles, etcétera, etcétera, cómo ingresa el paciente, quién te recibe. Todo eso ya sirve para el diagnóstico. Bien, entonces, como le digo, veo al fondo que va saliendo una señora y con otra persona que le va cogiendo del brazo y obviamente ya yo me imaginaba de que la persona a quien me ayudaban a ingresar a la sala era la paciente. Entonces, y llegan, lo hacen sentar ahí en el mueble y listo. Entonces, muy respetuosa, me saluda, lo saludo, muy orientada en tiempo, espacio, persona, sabía quién era, etcétera, sabía el motivo de su consulta, sabía todos los datos de sus molestias. Entonces, todo eso es parte del examen, ¿ya? Y le digo, me gustaría verla caminar, pero ya sin ayuda, ¿ya? Va a ir nuevamente al fondo, más o menos unos 7, 8 metros, eh, es- y se le notaba cierta inseguridad para caminar, como que a veces se extendía un poquito los brazos, ampliaba la base de sustentación, eh, ya, entonces algunas cosas ya, como les digo, me llamaron la atención. Y noté, sí, el cuello rígido, ¿ya? Un cuello así que la cabeza no lo movilizaba, no lo lateralizaba, no era un cuello pues suelto. Yo veía ahí un cuello rígido, sin mucho movimiento. Entonces, bien, le digo, ahora sí, mire hacia arriba, hacia abajo, a un costado para ver movimientos oculares y no había problema. Agache la cabeza, agachaba despacio, pero lo hacía el movimiento hacia atrás, hacia un costado. Lo hacía con lentitud, pero con cuidado, ¿no? Bien, ahora sí le digo, va a abrir un puño y, y la otra va a ser palma. Entonces, y va a ser alternancia, palma, puño, ¿no? Intercambiando entre las manos. Igual el pinzamiento digital de índice con el pulgar, primero juntos, después alternando. Y observo que uno de los lados no seguía la misma secuencia del otro, como que interfería, se demoraba en abrirlo. Entonces, bien, ahora haga como moviendo marionetas, como que cuando se mueven los títeres, temblando un poco los dedos, y veo que igual uno de ellos siempre hacía movimientos un poco más extraños, mientras que el otro era rítmico. Ya, ahora va a ser, le digo, ahí sentada en el mueble con su talón a la rodilla, la prueba de talón rodilla. Veo que un lado lo hace bien y el otro lado no lo hace bien. Y el lado que no lo hace bien es el lado derecho, tanto en la mano como en el pie. Y ellos se van dando cuenta de lo que yo voy encontrando, ¿no? Entonces, bien, le digo, ella estaba con un diagnóstico de un neurólogo, de un neurocirujano que lo habían visto en una clínica, eh, con un diagnóstico de discopatía cervical, una hernia discal. Y recibía pues masajes y recibía acupuntura, además de los analgésicos, obviamente, ¿no? Entonces, Eh, ya hemos hecho diagnóstico sintomático, ya hemos hecho diagnóstico etiológico. ¿Qué diagnóstico sigue? Su compañero nos dijo.
Hola, ¿me escuchan? Topográfico. No, ¿qué nos dijo su compañero? Nos dijo el sindrómico, doctor. Sindrómico. Usted sabe que un síndrome es un conjunto de síntomas y signos. Como ahora ya yo hice el examen clínico, ya objetivé los signos. Entonces tengo síntomas y signos y puedo armar mis síndromes, ¿no? Mi diagnóstico sindrómico. Les voy a abordar rápidamente los tipos de diagnósticos que faltan para continuar con el caso. El diagnóstico sindrómico, estoy ahora sí en la capacidad de decir qué síndromes tengo, pero también después de que solucione esos síndromes, como dijo su compañera, puedo establecer el diagnóstico topográfico, es decir, dónde está la lesión, ¿ya? Y con esos detalles, diagnóstico sintomático, diagnóstico etiológico, diagnóstico sindrómico, diagnóstico topográfico, ya puedo establecer un diagnóstico nosológico frente a qué enfermedad puedo estar enfrentando. Eso significa que eh, obviamente, ¿qué síndrome diagnostiqué? A ver. ¿O qué síndrome, según lo que les he comentado, puedo establecer? Y no se olviden de que estaba, como les dije, con el diagnóstico de hernia, de discopatía cervical, con un síndrome radicular a nivel cervical. Entonces, eso es lo que estaban manejándolo así los colegas, inclusive con resonancia. Es por eso que me llaman, porque tenía resonancia, lo habían visto ya 2 especialistas y no mejoraba. A ver, un momento voy a buscar el cable ahorita porque se está bajando la batería mientras van pensando, ¿ya? Está bien, doctor. Pero sí, sí hay un montón pasando. Sí, les escucho. Sí, opiniones. Siempre en un proceso de enseñanza-aprendizaje es importante participar, porque si uno participa hay 2 posibilidades, o que uno acierte o que uno no acierte. Sea uno o lo otro, forma parte de ir construyendo el aprendizaje, ya que si cumplimos un rol fundamentalmente de receptores, nos vamos a distraer y vamos a aprender menos, porque la capacidad de retención, ustedes saben, si no participamos, es la mitad. Entonces, participemos. Los que van participando se supone que están más atentos a la clase, ¿no? Entonces, ¿qué síndromes podrían haber acá con la persona? Doctor, buenos días. ¿Podría ser el síndrome meningio? Ya, podría ser un síndrome meningio, sobre todo porque está rígido el cuello, ¿no? Sin embargo,
podía inclinar el mentón hacia el esternón e igual los movimientos del cuello. Lo hacía con delicadeza, pero lo hacía. Y cuando examiné lo que es rigidez de nuca, no encontré mayor rigidez. ¿Ya? Pero sí, bien pensado, porque lo tengo el cuello rígido y que la persona lo mueve con dificultad, voy a pensar en que no vaya a ser que tenga una rigidez de nuca y me esté orientando hacia un síndrome meningio asociado a náuseas, vómitos y rigidez de nuca. Sí, es posible pensar en eso. ¿Ya? ¿Qué más? Digamos que, a ver, a mí no me parecía para nada, obviamente, un síndrome radicular. ¿Por qué no me parecía un síndrome radicular? A ver, ¿cuál es la característica del síndrome radicular? Que duele a nivel de la emergencia, a nivel de la columna, y se extiende alrededor, se extiende por el miembro, sea superior o inferior. En este caso debería ser por el superior. Pero no había esa característica, ¿no? Entonces yo decía, los colegas de dónde se agarran para señalar ese diagnóstico, y ese es el error más grande que cometemos, que a veces cuando vemos un informe ahí, una pequeña hernia o algún signo que encuentran por ahí, se agarran de eso para establecer un diagnóstico, y los diagnósticos son clínicos, como les explico. Ya, entonces, para mí, incluso digo, para mí para nada tiene lo que le están tratando, ¿ya? Esto es una cosa, les dije, delicada, y más bien no sé por qué le han hecho una resonancia del cuello, y yo necesito una resonancia del encéfalo, especialmente del cerebelo, ¿ya? Porque encontré un síndrome cerebeloso, ¿ya? Inestabilidad para la marcha, problemas de diadococinesia, incoordinación, cierta hipotonía en el lado derecho del cuerpo. Características del síndrome cerebeloso. Y ya yo me imaginaba una lesión en el cerebelo, aparte de otros problemas que me imaginaba porque es un dolor crónico, un problema en el cerebelo, una compresión del sistema ventricular, una hidrocefalia, etc. Incluso inicié un tratamiento en ese momento. Obviamente el tratamiento era corticoides y era un inhibidor de la anhidrasa carbónica para disminuir la producción de líquido cefalorraquídeo. Mi diagnóstico también fue una hidrocefalia, ¿no? Entonces, ¿pero qué puede estar alterando el cerebelo que está causando hidrocefalia por dolor de cabeza difuso, etcétera? Entonces, un proceso expansivo, obviamente, ¿no? Y eso va por otro síndrome, hipertensión endocraniana, un síndrome de hipertensión endocraniana, ¿no? Bien, ven cómo es importante seguir la secuencia de los diagnósticos. No es solamente para cuando les dan un trabajo, lo presentan y ahí lo puse los diagnósticos. No, es esa secuencia de evaluación de trabajo, ¿ya? Entonces, obviamente, el diagnóstico topográfico a nivel de cerebelo, por el síndrome cerebeloso, pero también encefálico difuso por dilatación probable de los ventrículos. ¿Ya? Bien, entonces, eso fue mi diagnóstico, le di un tratamiento, le dije urgente, resonancia, inmediato. Ya me puse en contacto con algunas empresas que hacen, quien lo toma de manera inmediata, ya tiene cita para hoy día en la tarde, perfecto, hágase de una vez, y me pasan la voz, le digo, con el diagnóstico, ya, porque hay que tomar medidas inmediatas. Y muy bien, listo, ya lo llevaron a la señora a su cama nuevamente, y con la hija me quedé para conversar,
Y así en privado ya le dije, mira, le digo, estoy sospechando de un tumor cerebral. Eh, Esperemos de que no sea así, sea otra cosa más simple, pero me hace pensar de que hay un problema a nivel del cerebelo. Y etc. Tómenle la resonancia, me pasan la voz, y, y según eso vemos qué hacemos, porque obviamente si hay lo que les estoy señalando, se necesita una derivación por la hidrocefalia probable hasta después tratar el problema de fondo que es el tumor, ¿no? Para ver si es primario, secundario, etc. Eh, Bien, hasta luego, hasta luego. Ya, doctor, le vamos a comunicar. Más o menos, yo fui por decir a las 10 de la mañana. Eso de mediodía me dicen, bueno, tenemos la cita para las 6 de la tarde, pero hoy día tiene su cita de acupuntura. ¿Debe ir o no? Entonces, le digo, ¿cómo va a ir? Le digo, si yo estoy pensando en este problema, tiene que estar en reposo, tomar las medicinas que le he dado. Le digo, para nada. Ellos estaban más preocupados en la acupuntura que en el diagnóstico, creo. Pero en fin, después me llamaron y le digo, ni bien tienen la placa, tómenle una foto, me envían, porque los informes no les dan de manera inmediata, pues, ¿no? Ya me enviaron uy, le digo, mire, se trata de un tumor en el cerebelo, incluso tiene 2 imágenes ahí. Inmediato, le digo, y ella era asegurada en salud, pues, ¿no? Llévenlo por emergencia de salud, les hice una nota ahí, les tomé una foto y les envié. Le digo, porque este es un manejo básicamente hospitalario, ¿ya? Esa es la historia de este caso de cefalea. Espero de que les haya servido la forma del análisis clínico, la forma que a veces hay que darle la importancia de vida a una hidrocefalia, perdón, a una cefalea, que como ven inicia como algo banal, pero si va siendo progresivo y no cesa, hay que descartar una serie de patologías, ¿ya? Muy bien, mira, todo lo que deriva de que si es primario o secundario, si hay que identificar una causa orgánica. Obviamente, si no identificamos ninguna causa orgánica, ni que es hemorragia, ni que es un tumor, ni que es hidrocefalia u otro tipo de proceso, nos quedamos usualmente con el diagnóstico de una cefalea primaria, porque usualmente esto es por descarte. Porque si es una cefalea primaria tipo tensional o una migraña, de eso no se va a morir, pero de lo otro sí. ¿Ya? Bien. Entonces las primarias, pues tenemos la migraña, la cefalea tensional. Entre las dos son pues las más frecuentes, más del 90% es entre migraña y cefalea tensional, donde la cefalea tensional es la más importante en frecuencia. Pero tenemos otras como cefalea en racimo, tenemos otras cefaleas tipo neuralgia del trigémino, neuralgia del glosofaringeo, que también están orientadas al segmento cefálico. Y las secundarias a traumatismo, ¿no? Sea del cuello o de la cabeza, secundaria a una enfermedad cerebrovascular, secundario a otro tipo de trastornos no vasculares, secundarias a un proceso infeccioso, etcétera, etcétera, una serie de trastornos ligados también a los órganos de los sentidos e inclusive también secundarios a un trastorno psiquiátrico. Dentro de las neuralgias craneales, ¿no? Ya hemos señalado la neuralgia del trigémino y la neuralgia del glosofaringeo. Bien. La migraña. La migraña viene a ser, pues, como saben ustedes, una cefalea de característica fundamentalmente hemicraneal, ¿no? Duele generalmente la mitad del cráneo con más frecuencia, más orientado a uno de los ojos. Y que se presenta por muchas horas
asociado a otras molestias como náuseas, vómitos, fotofobia, fonofobia que vamos a ver. Un poco más frecuente en las mujeres que en los hombres y va a comenzar en la infancia, en la adolescencia, ¿no? No es que una persona nunca tuvo migraña y recién tiene 30 años y recién tiene un dolor y no vamos a decir que es migraña. Usualmente es un proceso crónico. Entonces tenemos las migrañas que pueden ser con aura o sin aura. El aura es algún signo neurológico o un síntoma neurológico que acompaña. Un signo cuando pues hay, por ejemplo, una caída del párpado, un síntoma cuando hay obviamente un adormecimiento, cuando hay una parestesia, cuando hay algún malestar después del cual se desencadena la crisis, ¿no? La migraña sin aura, de 5 o más ataques, son de horas de duración, ¿ya? A días. Siempre la característica es unilateral, pulsátil, de intensidad moderada o grave. Se agrava con la actividad física. En cambio, la cefalea tensional, uno sale a jugar pelota o sale a caminar y se desaparece el dolor, ¿no? Puede estar asociado a náusea, vómitos, fonofobia, fotofobia. Obviamente se descarta mediante una buena historia y un examen de alguna otra causa secundaria. La con aura es 2 o más ataques, algunos relacionados con síntomas visuales, sensitivos, a veces afásicos. Esos son los síntomas que pueden ser, ¿no? Sean visuales, sensitivos o a veces algunos trastornos pasajeros del habla. Cada síntoma dura entre 5 a 60 minutos. Después la cefalea que se presenta pues posterior a esto, ¿no? Igual hay que descartar de que no sea pues o otra cosa, ¿no? Que no sea una cefalea secundaria, porque si ya vemos que tiene algo de afasia, algún problema visual, sensitivo, etcétera, ya nos orienta hacia una localización. Pero esa localización, como es en el caso de la migraña, tiene una etiología fundamentalmente de tipo vascular, de tipo de espasmos, que va a dar una disminución de función, pero no es que haya una infección ni un proceso expansivo de manera mucho más constante, ¿no? Pero por eso es importante descartar mediante una buena anamnesis, un buen examen, y un buen análisis, ¿no? Debe ser muy necesario. Está ligado las migrañas hacia el sistema trigémino vascular, este sistema trigémino vascular se da por una hiperreactividad, digamos, de tipo de liberación de una serie de sustancias, como están la sustancia P, otros vasoactivos, que van a desencadenar una mayor sensibilidad de las neuronas del dolor. La fisiopatología del aura está en relación a una llamada depresión de voltaje propagada, lo que explica los fenómenos neurológicos focales, que es un producto de la liberación de estos péptidos, van a generar un proceso de una onda lenta de despolarización en la corteza cerebral. Esas ondas lentas de despolarización van a generar esta depresión de voltaje, generando el aura correspondiente más por una actividad eléctrica que por una actividad, digamos, más parenquimal, ¿no? Es más funcional. Entonces, este sistema trigémino vascular, donde están los nervios del trigémino y están los vasos sanguíneos involucrados con la liberación de sustancias que van a desencadenar justamente la crisis. Entonces, cuando estamos frente a una migraña, los analgésicos convencionales, los ergotamínicos, los triptanes,
son los que se usan, digamos, en secuencia para el tratamiento de la crisis. Sean analgésicos, a veces aspirina, paracetamol, en otros casos ya se requiere ergotamínicos, en otros casos triptán, para el momento agudo. Pero hay un tratamiento profiláctico. Eso se da en personas que sufren ataques de migraña con mucha frecuencia. Entonces tenemos que hacer todo un tratamiento, digamos, para evitar que aparezcan las crisis, ¿no? El uso de beta bloqueadores como el propanolol de 40 miligramos, los antidepresivos duales, que también se suelen usar en estos casos, los anticonvulsivantes, bloqueadores del calcio, e incluso la toxina botulínica aplicada en algunas áreas del cuero cabelludo pueden también mejorar los problemas de migraña. La otra cefalea primaria viene a ser la cefalea tensional, como dije, que es la más frecuente. 60-80% de las cefaleas es la causa más común, ligado a tensiones, preocupaciones, cargas que hacen que haya una contractura muscular a nivel del cuello, a nivel también de los músculos planos que hay en la cabeza, ¿no? Con un poco de relajación, de agua tibia, de masajes o de algún relajante muscular, de analgésicos, pasa esta cefalea. Obviamente hay que tener cuidado cuando la cefalea se hace persistente. Entonces, o bien estamos frente a un proceso crónico, tensional, ya de tipo psicológico o psiquiátrico, o también puede ser secundario a un proceso que habría que descartar, ¿no? Entonces, las cefaleas tensionales, 10 episodios de 30 minutos en una semana, casi un episodio diario, en el que haya cefalea opresiva, bilateral, de una intensidad leve a moderada. No es tan grave estos dolores como la migraña en cuanto a intensidad. No se agrava con la actividad física, sino más bien incluso mejoran. Sin náuseas ni vómitos, sin fotofobia, sin fonofobia. Entonces estamos frente, obviamente, a una cefalea tensional. Siempre es bueno una buena historia y un buen examen para descartar otro tipo de causas, ¿no? Entonces ya hemos señalado que fundamentalmente la hipertonía a nivel muscular va a generar una isquemia, va a haber molestias y también los centros reguladores del dolor a nivel del tronco cerebral también van a sufrir un proceso de condicionamiento y de círculo vicioso que hace que se presente con más frecuencia estas cefaleas. El tratamiento obviamente va orientado un poco a la causa, si es psicógena, más tranquilidad, una terapia de apoyo. Hay algunas terapias con antiinflamatorios o analgésicos potentes cuando es muy necesario, a veces ligados a relajantes musculares, tranquilizantes, antidepresivos. El tratamiento, el manejo va a depender de cada caso, obviamente, ¿no? Hay otras cefaleas mucho más intensas, mucho más agudas, como es, por ejemplo, la neuralgia del trigémino, neuralgia del glosofaringio, que también hay que considerarlos. Hay cefalea también por abuso de medicamentos, ¿no? Gente que por la cefalea tensional o la migraña se automedican en forma excesiva. Muchas veces se genera cefaleas por ese abuso. Entonces, generalmente son bilaterales, opresivos, de intensidad moderada, por consumo excesivo de ergotamínicos u otros opioides, en que están, digamos, consumiendo en cantidades excesivas, ¿no? El tratamiento va a ser la suspensión del fármaco, uso de analgésicos de apoyo, y hay que usar algunos medicamentos también para relajar, ansiolíticos, antidepresivos. La cefalea en racimo es otra cefalea primaria caracterizada por un dolor también unilateral parecido a la migraña, pero el dolor es severo, ligado a una de las órbitas, ¿no? Dura minutos de duración, es de gran intensidad,
asociado a inyección conjuntival, lagrimeo, obstrucción nasal, rinorrea, sudoración facial, miosis, tosis palpebral, edema palpebral, es decir, un conjunto de síntomas vegetativos asociados a la zona del dolor, ¿no? A veces personas que tienen de 1 a 8 ataques diarios. Igual hay que descartar otro tipo de patologías cuando estamos frente a esta cefalea en racimo. La fisiopatología es similar a lo de la migraña. Hay una hiperactividad trigeminovascular, una hiperactividad parasimpática vegetativa que explica los distintos síntomas que hemos señalado, inclusive a veces tosis palpebral también. Como es un dolor agudo, intenso, muchas veces requiere una hospitalización para visualizarlo en emergencia, oxigenoterapia, triptanes y algún tratamiento ya más de tipo profiláctico, como puede ser el verapamilo, el ácido valproico con más frecuencia, en algunos casos litio. Otras cefaleas primarias son una serie de alteraciones, pero que hay que descartarlas, obviamente, con estudios de neuroimágenes para ver y descartar, pues, que no se deba a una cefalea primaria, ¿no? Hemos señalado que es por descarte, pero y si estamos frente a una cefalea primaria, tenemos que ver que no sea ninguna de las que ya acabamos de ver, o ligadas al frío, ligadas a la tos, ligados a ejercicios, ligados al sueño, asociados inclusive con la actividad sexual. Hay que ver a qué otras causas puede estar ligado, inclusive siendo primaria. ¿Cuándo sospechar de una causa orgánica? Ya hemos señalado, va a depender mucho de la anamnesis, del examen neurológico, tener los signos de alarma presentes, los que nos pueden estar orientando hacia una cefalea orgánica. Una aparición brusca de una nueva cefalea intensa, ¿no? O sea, de que no padecía de cefalea, pero aparece de un momento a otro una cefalea que va teniendo esas características. El empeoramiento progresivo, como el caso de la señora que les manifesté, aparición con ejercicio, tos, esfuerzo, síntomas asociados con somnolencia, confusión, falta de equilibrio, mialgias. Aparición de las cefaleas después de los 50 años, ¿no? Persona que nunca ha sufrido dolores de cabeza y que de un momento a otro lo tiene. Fiebre, hipertensión arterial severa, mucho cuidado con la hipertensión. Dolores de cabeza en gran porcentaje están ligados a diagnósticos no hechos de hipertensión arterial, ¿ya? Y eso es muy peligroso, saben ustedes, para las enfermedades cerebrovasculares. Estados, obviamente, de sopor, confusión, signos meningios, edema de papila, signos focales, neurológicos. La toxina botulínica es una sustancia elaborada con fines médicos para una serie de entidades. Hay varios tipos, ¿no? En nuestro medio, la más conocida es el famoso Botox, pero hay otras marcas. Y lo que van a bloquear es justamente la actividad colinérgica, también en la liberación ¿cómo se llama?, de neurotransmisores excitatorios que van a bloquear, ¿no? Que van a bloquear la conducción nerviosa, produciendo una parálisis. Esta parálisis son parciales, por lo que van a bloquear justamente el espasmo o contractura muscular. La toxina se usa en una serie de entidades, miren, en distonías, blefaroespasmo, espasmo hemifacial, síndrome de May, distonías oromandibulares, cervicales, temblor esencial, espasticidad, parkinsonismo, migraña, cefalea tensional, neuralgia trigémica. Es decir, la toxina botulínica actualmente tiene un uso, incluso para la parte estética también lo usan, ¿no? Pero da buenos resultados cuando las demás medidas obviamente no han cumplido su función, ¿no? Entonces, el problema a veces con el uso de estos medicamentos, con la toxina,
es que va a tener algunas reacciones adversas, pero una de las características es que su acción va a ser temporal, ¿ya? Va a ser temporal en 1 o 2 meses. Pierden a veces el efecto y a los 3 meses, si fuera necesario, requieren una nueva dosis. Bien, entonces siempre hay que estar atentos a aprender cada día más para manejar pues este problema que lo vamos a ver, como les dije, en todas las especialidades. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿De acá qué actividad tienen? Nuestra práctica, doctor. Hoy día estamos martes, miércoles, Miércoles, ¿no? Bien. Muy bien, entonces vayan a sus prácticas. Con mi grupo de práctica nos reunimos a las 9:30, que voy a tener 2 pacientes para que me acompañen en la consulta, ¿ya? Está bien, doctor. Muchísimas gracias por la clase, doctor. Listo, listo. También a ustedes. Cuídense mucho. Buenos días.